Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Mi familia exigió que me disculpara por haberlos cortado financieramente, así que lo hice, públicamente. Soy un hombre de 30 años y, desde que tengo memoria, mi familia ha sido mi prioridad. Al crecer, el dinero siempre fue escaso. Mis padres, Esteban y Marta, trabajaban en varios empleos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, pero aún así luchábamos para llegar a fin de mes. Tengo recuerdos vívidos de cortes de luz, de juntar sobras para comer y de ver a mis padres preocupados por cómo pagarían el alquiler. Esos años difíciles me moldearon y, cuando finalmente conseguí una carrera exitosa a mediados de mis 20, me propuse devolverles lo que habían hecho por mí. Al principio se sentía bien, como si finalmente estuviera recompensándolos por todos los sacrificios que hicieron. Comenzó con cosas pequeñas: pagar algunas facturas atrasadas, cubrir los gastos escolares de mi hermano menor, Sergio, y ayudar a mis padres con la compra. Pero, a medida que mi carrera crecía, también lo hacían las peticiones. De repente, ya no solo pagaba por las necesidades básicas. Había demandas de matrículas universitarias, vacaciones de lujo, aparatos nuevos e incluso renovaciones de la casa. Mi hermana menor, Carolina, ahora de 25 años, adquirió el hábito de pedirme cosas caras: bolsos de diseñador, aparatos electrónicos y un coche que finalmente pagué. Sergio, de 22 años, mencionaba casualmente que necesitaba dinero para mantenerse a flote en la universidad, lo que luego descubrí que significaba financiar su estilo de vida fiestero. Hace un año, me di cuenta de que estaba cerca de mi punto de quiebre. Mis extractos bancarios se parecían más a un informe de gastos familiares. Me senté e hice las cuentas. En los últimos 5 años, había gastado más en mi familia que lo que había ahorrado para mí mismo. Ni siquiera había empezado a invertir seriamente para mi propio futuro o para mi próxima boda. Ya no se trataba solo del dinero. Era el sentido de derecho que se había apoderado de mi familia. Actuaban como si esto fuera mi deber, como si les debiera todo porque me criaron. Cuando les dije que necesitaba establecer límites, las cosas explotaron. Mis padres me acusaron de olvidar de dónde venía y mis hermanos se sumaron a las críticas. Me hicieron sentir culpable por lo mucho que se habían sacrificado para apoyar mis sueños cuando era más joven. No importaba que ya les hubiera devuelto 10 veces más. La gota que colmó el vaso llegó hace unos meses, cuando Carolina destrozó el coche que le había comprado e inmediatamente exigió que le adquiriera otro. No preguntó, no se disculpó, simplemente lo exigió como si fuera su derecho. Me negué. Ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. Convoqué una reunión familiar para explicar que había terminado de ser su cajero automático personal. Lo expuse todo: el estrés, el resentimiento y cómo esto estaba afectando mi salud mental. Mi prometida, Natalia, que me había estado instando a defenderme, se unió a mí para darme apoyo moral. Entré con la esperanza de que me comprendieran, pero en cambio me encontré con gritos, acusaciones y manipulación emocional. Mi padre dijo que le estaba dando la espalda a la familia, y mi madre empezó a llorar diciendo que siempre habían estado ahí para mí. Mis hermanos intervinieron llamándome egoísta y acusándome de abandonarlos cuando más me necesitaban. Después de esa reunión, comenzaron las verdaderas consecuencias. Mi familia empezó a difundir historias a cualquiera que quisiera escuchar que yo era el hijo ingrato que ganaba millones y dejaba a su familia en apuros. Publicaron actualizaciones vagas y dramáticas en las redes sociales sobre ser traicionados por alguien a quien amas. Miembros de la familia extendida empezaron a enviarme mensajes preguntando por qué ya no estaba ayudando. Incluso en el trabajo,
un compañero mencionó con incomodidad haber visto una publicación de Carolina sobre cómo el dinero cambia a las personas. Me sentí humillado y traicionado. Mi terapeuta me animó a mantenerme firme, recordándome que la reacción de mi familia tenía más que ver con su dependencia que con cualquier error por mi parte. Natalia fue mi roca durante todo esto. Incluso sugirió que tal vez necesitaba hacer pública mi versión de la historia, no como venganza, sino como una forma de recuperar el control. El golpe final llegó cuando mi familia me dio un ultimátum: disculparme públicamente por abandonarlos o ser repudiado. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, me amenazaban con repudiarme a menos que cediera. Ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Durante la última semana he estado sopesando mis opciones. He repasado cada conversación, cada transacción, cada vez que sacrifiqué mis propios objetivos por los suyos, y he llegado a una conclusión. Es hora de tomar el control de la narrativa. Carolina fue la primera en reaccionar, llamándome mentiroso y diciendo que estaba usando el dinero como arma. Mis padres no hicieron comentarios públicamente, pero el chat grupal familiar explotó. En una hora llegaron mensajes tras mensajes, cada uno más enojado que el anterior. Me acusaron de airear los trapos sucios y de traicionar a la familia. Mientras el chat grupal implosionaba, sucedió algo inesperado. Amigos, colegas e incluso conocidos lejanos comenzaron a comentar en mi publicación. Algunos de mis amigos más cercanos me defendieron abiertamente, señalando lo irrazonables que habían sido las demandas de mi familia. Otros compartieron sus propias historias sobre establecer límites con familiares con derecho, lo que pareció resonar con otros lectores. La publicación comenzó a ser compartida, primero por personas que conocía y luego por extraños. En cuestión de horas, se había vuelto semiviral. Muchos de los comentarios destacaban un tema común. Establecer límites no es un rechazo al amor, sino un acto de autocuidado. Sus palabras parecieron disipar algo de la tensión en los comentarios, aunque no detuvieron los mensajes que inundaban mi teléfono. Mis padres me llamaron repetidamente, exigiendo que retirara la publicación. Afirmaron que estaba arruinando la reputación de la familia y haciéndolos quedar mal. Me negué. Durante años me habían hecho sentir como si les debiera todo, y esta era mi oportunidad de finalmente defenderme. Al mediodía, los miembros de la familia extendida comenzaron a comunicarse. Algunos tíos y tías me enviaron mensajes en privado para expresar su apoyo, diciendo que siempre se habían preguntado cómo me las arreglaba para manejar tanta responsabilidad. Otros no fueron tan amables. La hermana de mi madre, en particular, me criticó públicamente, acusándome de ser desalmado y de abandonar a las personas que me criaron. Fue una mezcla de apoyo y crítica, pero lo que más me sorprendió fueron los mensajes de extraños. Personas que ni siquiera conocía estaban comentando y agradeciéndome por compartir mi historia. Muchos de ellos hablaron sobre cómo habían pasado por experiencias similares y cómo desearían haber tenido el coraje de enfrentarse a sus propias familias. A medida que avanzaba el día, la publicación ganó más tracción. Recibí mensajes directos de personas que querían saber más, algunos incluso pidiendo consejo. Fue abrumador, pero también gratificante. Durante años me había sentido como el malo por querer establecer límites, pero ahora me daba cuenta de lo común que era este problema. Esa noche me senté con Natalia para relajarme. Ella me dijo lo orgullosa que estaba de mí por mantenerme firme, incluso cuando eso significaba enfrentar reacciones negativas. Ver la publicación volverse viral fue estresante, pero no me arrepentí. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi propia narrativa. Antes de acostarme, revisé la publicación por última vez. Había ganado miles de reacciones, compartidos y comentarios. Agregué una actualización final a la publicación, agradeciendo a todos por su apoyo y enfatizando que no estaba buscando compasión, solo comprensión.
terminé con una nota. Si mi familia no podía respetar mis límites, tendría que considerar cortar el contacto por completo. Fue una decisión difícil de tomar, pero sabía que era la correcta. Ahora les tocaba a ellos decidir si querían reconstruir la relación en términos más saludables o dejar que se derrumbara por completo. Por primera vez en años, estaba listo para seguir adelante en mis propios términos. Al día siguiente, noté algo extraño. Carolina había hecho públicas sus cuentas de redes sociales, algo inusual en ella. No tardé mucho en descubrir por qué. Había publicado una larga refutación, etiquetando a varios miembros de la familia extendida y algunos amigos en común. Su publicación la pintaba como la víctima de mi abandono despiadado. Afirmaba que yo le había prometido apoyarla sin importar qué, y que ahora estaba rompiendo esa promesa por desacuerdos insignificantes. Incluyó anécdotas cuidadosamente seleccionadas sobre sus dificultades, omitiendo convenientemente el auto que le pagué, sus compras de diseñador y su hábito de esperar dinero sin dar explicaciones. La publicación explotó dentro de nuestro círculo familiar. Parientes opinaron, algunos para mostrarle su apoyo, mientras que otros simplemente compartieron su publicación, dándole aún más alcance. Para el mediodía, mi teléfono estaba inundado de mensajes. Tías y tíos, con la mayoría de los cuales no había hablado en años, de repente estaban ansiosos por compartir sus opiniones. Algunos fueron educados, pidiéndome que reconsiderara mi decisión por el bien de mantener a la familia unida. Otros fueron más enérgicos, acusándome de ser ingrato y egoísta. Entre los acontecimientos más alarmantes estaban los mensajes anónimos que empecé a recibir. Al principio pensé que eran trolls aleatorios que se habían topado con mi historia, pero el tono se sentía personal. Los mensajes insinuaban cosas que solo mi familia inmediata sabría, acusándome de ser un fracaso y amenazando con exponer secretos sobre mí. No fue difícil conectar los puntos. Alguien de la familia estaba detrás de esto. Luego, las cosas se intensificaron aún más. Me llamaron a una reunión inesperada con recursos humanos en el trabajo. Mi gerente me informó que alguien había enviado un correo electrónico a mi empresa, afirmando que yo era inestable y sugiriendo que no se debía confiar en mí en un entorno profesional. Afortunadamente, mi empresa me apoyó. El correo electrónico era vago y sin fundamento, y Recursos Humanos lo descartó rápidamente como un intento malicioso de dañar mi reputación. Aún así, fue una llamada de atención. Esa noche hablé con mi terapeuta sobre todo lo que había sucedido. Ella me ayudó a desentrañar cuán profundamente la manipulación de mi familia me había influenciado a lo largo de los años. Señaló patrones que no había notado antes, como la forma en que usaban la vergüenza pública y el chantaje emocional para controlarme. La conversación no fue fácil, pero me dio claridad. Mientras tanto, mi publicación continuaba ganando tracción en línea. Alguien la había compartido en Reddit, donde llegó a un hilo sobre dinámicas familiares tóxicas. Los comentarios estaban llenos de personas que compartían historias similares de parientes con derecho y expectativas imposibles. Muchos de ellos expresaron su apoyo, llamándome valiente por enfrentarme a mi familia. Algunos incluso me ofrecieron consejos sobre cómo protegerme en el futuro. En medio de todo esto, estalló otra bomba. Los problemas financieros de Sergio salieron a la luz. Un miembro de la familia que me había apoyado en privado reveló que mi hermano se estaba ahogando en deudas. Al parecer, había sacado préstamos y agotado las tarjetas de crédito para financiar un hábito de juego. Cuando la familia intentó confrontarlo, él desvió la culpa, acusándome de negarme a ayudarlo. Era absurdo. No solo su deuda era obra suya, sino que ya lo había ayudado innumerables veces en el pasado. A medida que pasaban los días, noté que se formaba una división dentro de la familia. Algunos parientes se comunicaron en privado para decir que entendían mi perspectiva, pero dudaban en expresarlo públicamente por temor a represalias. Otros se atrincheraron, poniéndose del lado de mis padres y mis hermanos
y continuaron hablando mal de mí en los chats y en las redes sociales. Me di cuenta de que necesitaba crear cierta distancia. Bloqueé a mis hermanos y padres en todas las plataformas, cortando el flujo constante de negatividad. No fue una decisión fácil, pero trajo una sensación inmediata de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Aún así, sabía que no podía confiar solo en los límites. Consulté a un abogado para explorar mis opciones y protegerme de futuras represalias. El abogado confirmó que los mensajes anónimos y el correo electrónico a mi empleador podrían constituir acoso si continuaban. Me aconsejaron documentar todo y considerar emprender acciones legales si fuera necesario. Durante todo esto, Natalia y su familia fueron increíblemente solidarias. Sus padres, en particular, fueron una fuente de aliento. Me elogiaron por defenderme e incluso se ofrecieron a ayudar si necesitaba apoyo adicional. Su amabilidad contrastaba marcadamente con el caos en mi lado de la familia. Para distraerme del drama, comencé a concentrarme en la planificación de la boda y en los pasatiempos que había descuidado durante años. Se sentía extraño, pero liberador, redirigir mi energía hacia cosas que me traían alegría, en lugar de preocuparme constantemente por las necesidades de mi familia. Antes de terminar la semana, publiqué una breve actualización en las redes sociales. Agradecí a todos por su apoyo y compartí que estaba tomando medidas para protegerme de más acoso. Terminé la publicación con un adelanto críptico, insinuando que había descubierto algo importante sobre el comportamiento de mi familia que abordaría pronto. La verdad era que había descubierto algo que podría cambiarlo todo, pero aún no estaba listo para compartirlo. Unos días después de mi última publicación, recibí un mensaje privado de un pariente lejano. Nunca habíamos sido cercanos, así que me sorprendió saber de él. El mensaje fue breve pero inquietante. Deberías investigar a dónde ha ido tu dinero. No todo es lo que parece. No dio más detalles, pero fue suficiente para ponerme nervioso. La curiosidad se convirtió en acción y pasé los siguientes días revisando años de extractos bancarios y recibos antiguos. Al principio, todo parecía normal. Luego noté discrepancias, grandes retiros, transferencias inexplicables y pagos extraños a empresas que no reconocía. Cuanto más miraba, más claro se volvía. Mi familia había estado haciendo mal uso del dinero que les daba. La primera bomba llegó cuando cotejé un fuerte pago que había hecho para ayudar a cubrir la hipoteca de mis padres. En lugar de ir a su compañía hipotecaria, una parte significativa se había utilizado para comprar un tiempo compartido en Florida. Ni siquiera sabía que tenían un tiempo compartido. Una búsqueda rápida lo confirmó. No solo habían estado usando mi dinero para ello, sino que también habían tomado múltiples vacaciones allí a lo largo de los años, viajes a los que nunca me invitaron. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Carolina, que pensé que estaba usando el dinero que le di para la matrícula universitaria, había estado gastando miles en bolsos de diseñador, joyas y ropa de lujo. Incluso había publicado fotos en línea mostrando sus compras, subtitulándolas con frases como «Date un capricho». Luego vino el desastre financiero de Sergio. El mismo pariente que me avisó compartió que la enorme deuda de mi hermano no era solo por un mal presupuesto. Estaba ligada a un problema de juego. Lo confirmé revisando los registros financieros que casualmente él mismo había compartido conmigo en el pasado. Había múltiples retiros de efectivo en casinos y pagos a sitios de juegos de azar en línea. Estaba furioso. Había pasado años sacrificando mis propias metas para apoyarlos, y ellos estaban viviendo la gran vida a mis espaldas. Redacté un largo correo electrónico detallando todo lo que había descubierto. Incluí el tiempo compartido, las compras de lujo, las deudas de juego, todo. Les envié un correo a mis padres y hermanos exigiendo una explicación. Las respuestas fueron, predeciblemente, defensivas. Mis padres insistieron en que se habían ganado el derecho a disfrutar de la vida después de todo lo que habían hecho por mí.
Carolina admitió haber usado el dinero de forma frívola, pero lo descartó alegando que pensó que no me importaría, porque tengo tanto. Sergio, por su parte, arremetió culpándome por abandonarlo y diciendo que debería haber estado más involucrado en su vida. Excusas tras excusas, sin que ninguno asumiera responsabilidad. En ese momento, decidí que ya era suficiente. Publiqué un seguimiento en las redes sociales exponiendo cuidadosamente los detalles del mal uso financiero, sin nombrar nombres. Expliqué cómo el dinero que había proporcionado para educación, vivienda y emergencias se había desperdiciado en lujos, juegos de azar y vacaciones. La reacción fue inmediata. Mis amigos y familiares extendidos inundaron los comentarios. Algunos estaban conmocionados y disgustados por las acciones de mi familia, mientras que otros expresaron simpatía, compartiendo sus propias experiencias con parientes que se habían aprovechado de ellos. La publicación se volvió viral rápidamente, atrayendo nuevamente el apoyo de extraños que destacaron la importancia de establecer límites. La reacción violenta contra mi familia comenzó casi de inmediato. Amigos y parientes comenzaron a llamarlos directamente, cuestionando sus acciones y exigiendo responsabilidades. Mi mamá me llamó llorando, rogándome que dejara de humillar a la familia. Afirmó que estaba arruinando todo y que recibía mensajes sin parar de personas que la criticaban. No me conmovió. Si hubieran sido honestos desde el principio, nada de esto habría sucedido. Consulté a mi abogado nuevamente, quien me aconsejó enviar cartas de cese y desistimiento a mi familia por las publicaciones difamatorias que habían estado haciendo sobre mí en las redes sociales. Era un paso necesario para protegerme de daños mayores. A medida que el polvo se asentaba, reflexioné sobre todo durante una sesión con mi terapeuta. Ella me ayudó a comprender cuánto tiempo había estado cargando con el peso de sus manipulaciones y cuán liberador era finalmente confrontar la verdad. No fue fácil, pero descubrir su traición me ayudó a procesar años de resentimiento que ni siquiera sabía que estaba reprimiendo. Para concluir, publiqué otra actualización en línea, agradeciendo a todos por su apoyo y compartiendo cómo estas revelaciones me habían impulsado a tomar el control de mi vida. Terminé la publicación con un adelanto. Había un descubrimiento más impactante sobre las finanzas de mis padres que aún no estaba listo para revelar. Sabía que enviaría ondas de choque a través de la familia cuando saliera a la luz, pero por ahora necesitaba tiempo para prepararme. El siguiente paso sería el más grande hasta el momento, y no me echaría atrás. Una semana después de mi última publicación, recibí una carta por correo que me dejó atónito. Era del banco. Una notificación formal sobre un pago atrasado de una segunda hipoteca sobre la casa de mis padres. El problema, mi nombre figuraba como garante. No tenía conocimiento de esta hipoteca y mucho menos había accedido a garantizarla. Al principio pensé que tenía que ser un error, pero después de contactar al banco, la verdad salió a la luz. Mis padres habían usado mi información para obtener el préstamo. Habían falsificado mi firma y me habían incluido como garante sin decírmelo nunca. El préstamo era por una cantidad significativa y ya habían dejado de pagar varias cuotas. Inmediatamente llamé a mi abogado, quien confirmó que se trataba de un claro caso de fraude. La falsificación en sí misma era un problema legal grave, pero las implicaciones de los pagos atrasados podrían dañar mi crédito y mi estabilidad financiera. Me aconsejó tomar medidas de inmediato. Si bien la idea de demandar a mis propios padres me parecía surrealista, sabía que no tenía otra opción. Cuando confronté a mis padres, no lo negaron. En cambio, lo justificaron diciendo que lo hicieron por la familia. Afirmaron que siempre habían planeado devolverlo y que nunca tuvieron la intención de que yo me enterara. Mi papá insistió en que era la única manera de mantener la casa a flote, pero yo sabía que eso no era cierto. Entre el tiempo compartido en Florida y otros gastos frívolos, estaba claro que no solo usaban el dinero para necesidades básicas. Les di un ultimátum.
Tenían que resolver la deuda de inmediato y eliminar mi nombre de la hipoteca, o me vería obligado a emprender acciones legales. Me suplicaron que manejara las cosas en privado, prometiendo arreglarlo por su cuenta, pero después de años de mentiras y traiciones, no iba a confiar en su palabra. Natalia se enfureció cuando le conté lo que había sucedido. No podía creer lo lejos que había llegado mi familia en su manipulación, pero, en lugar de dejar que su ira se descontrolara, la canalizó para ayudarme a concentrarme. Me recordó que éramos un equipo y que, pasara lo que pasara, lo superaríamos juntos. A medida que la noticia de la hipoteca fraudulenta se difundió dentro de la familia, la división se profundizó. Algunos familiares me apoyaron, diciendo que era imperdonable que mis padres pusieran en peligro mi futuro financiero. Otros me acusaron de ser despiadado, afirmando que estaba exagerando las cosas y que debería estar dispuesto a perdonar a mis padres. Cuando publiqué una vaga actualización en las redes sociales, no di nombres ni compartí detalles específicos, pero insinué la hipoteca fraudulenta y enfaticé la importancia de proteger la independencia financiera de cada uno. La publicación se volvió viral rápidamente, con personas inundando los comentarios para compartir historias similares de familiares que abusaron de su confianza. Incluso llamó la atención de algunos medios de comunicación que se acercaron para solicitar entrevistas. Mis padres estaban furiosos. Me llamaron repetidamente, rogándome que dejara de airear los trapos sucios de la familia. Me acusaron de arrastrar su nombre por el barro y afirmaron que estaba arruinando su reputación. Les recordé que ellos me habían estado avergonzando públicamente durante meses y que esto era simplemente yo defendiéndome. En unos días presenté oficialmente una demanda contra mis padres para que quitaran mi nombre de la hipoteca. Mi abogado me aseguró que esta era la decisión correcta, no solo para protegerme, sino también para sentar un precedente de que este tipo de comportamiento no sería tolerado. Al mismo tiempo, congelé todas mis cuentas y activos financieros para evitar cualquier mal uso posterior por parte de alguien. Mi sistema de apoyo fue mi salvación durante este tiempo. Natalia, su familia y mis amigos más cercanos se unieron a mi alrededor, ofreciéndome ayuda emocional y práctica. Me recordaron que no se trataba de castigar a mis padres, sino de recuperar el control de mi vida. A través de la terapia, comencé a darme cuenta de cuán profundamente me había afectado la manipulación de mi familia. Durante años había antepuesto sus necesidades a las mías, sacrificando mis propias metas y bienestar para satisfacer sus interminables demandas. Por primera vez, estaba tomando el control total de mi vida, y se sentía como un punto de inflexión. La comunidad en línea continuó mostrando un apoyo abrumador. Extraños compartieron historias de traiciones similares, agradeciéndome por ser abierto sobre mi experiencia. Fue a la vez desgarrador y reconfortante saber que no estaba solo al lidiar con este tipo de disfunción familiar. La historia dio otro giro cuando me enteré de que mis padres habían contratado a un abogado para luchar contra mis reclamos. Fue una movida agresiva, una que preparó el escenario para un enfrentamiento en la corte. Si bien una parte de mí estaba sorprendida, otra parte no lo estaba. Este era solo otro intento de desviar la responsabilidad y evitar la rendición de cuentas. Mientras me preparaba para la batalla legal que se avecinaba, sabía que esto estaba lejos de terminar. El siguiente paso sería crucial, no solo para resolver el problema de la hipoteca, sino para finalmente liberarme del ciclo de manipulación y control. Las apuestas eran más altas que nunca, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera después. La batalla legal comenzó rápidamente después de que mis padres presentaran su respuesta, alegando que les había dado permiso verbal para usar mi nombre en la segunda hipoteca. Se reafirmaron, insistiendo en que era un malentendido y que no tenían intención de defraudarme. Su abogado se apoyó fuertemente en la narrativa de que se trataba de un asunto familiar exagerado, probablemente con la esperanza de presentarme como la parte irrazonable.
Mi abogado, sin embargo, fue minucioso. Recopilamos todo: correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier documentación que demostrara que mis padres habían actuado sin mi consentimiento. Esto incluyó pruebas de la firma falsificada, que era innegable una vez que se comparó con mi letra real. También destacamos su historial de manipulación financiera, mostrando el patrón de derecho y engaño. La sala del tribunal estaba tensa cuando finalmente llegó la audiencia. Mis padres se sentaron en su mesa, luciendo cansados pero desafiantes. Cuando les tocó hablar, no se contuvieron. Relataron sus sacrificios durante mi infancia, enmarcaron sus acciones como medidas desesperadas para salvar la casa familiar e incluso derramaron lágrimas, alegando que nunca quisieron lastimarme. El juez permaneció neutral, pero estaba claro que la apelación emocional no tendría mucho peso sin evidencia sólida que la respaldara. Cuando mi abogado presentó nuestro caso, el tono cambió. Los documentos falsificados eran innegables y la cronología de los eventos pintaba una imagen clara de engaño intencional. El juez hizo preguntas puntuales y las explicaciones de mis padres se volvieron más inestables con cada respuesta. Al final de la audiencia, era obvio hacia dónde se dirigían las cosas. El fallo llegó rápidamente. El juez falló a mi favor, declarando la hipoteca fraudulenta y ordenando que se quitara mi nombre. Mis padres fueron considerados los únicos responsables de la deuda restante. Fue una victoria decisiva, pero las consecuencias fueron inmediatas. Al salir de la sala del tribunal, mis padres y mis hermanos me confrontaron, acusándome de arruinarles la vida. Afirmaron que los había humillado, destruido su reputación y abandonado a mi familia cuando más me necesitaban. No me dejé afectar. Durante años, dejé que sus palabras me hirieran, pero esta vez me alejé. Su reacción fue solo otro intento de echar la culpa y evitar la rendición de cuentas. De vuelta en casa, actualicé a mis seguidores en línea. Compartí el resultado del caso y agradecí a todos los que me habían apoyado durante esta terrible experiencia. La respuesta fue abrumadora. Extraños de todo el mundo comentaron con palabras de aliento, celebrando mi decisión de defenderme. Muchos compartieron sus propias historias de traición familiar, reforzando lo común y doloroso que puede ser este tipo de situaciones. Por primera vez en años, sentí una sensación de alivio. Mi nombre fue limpiado y ya no estaba atado a su desastre financiero. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se levantó. En terapia, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Establecer límites no había sido fácil, pero era necesario para mi bienestar. Finalmente fui libre de priorizar mi propia felicidad sin culpa ni temor a represalias.